Boker Tov, buenos días. Estamos en un nuevo programa de Mazal Televisión y hoy vamos a hablar de algo que es... Vamos a intentar no hablar siempre de lo mismo, no ser repetitivos, descubrir cosas nuevas. Hoy, en este programa, vamos a hablar de los premios Nobel sefardíes, que es un tema curiosísimo. Muy interesante, sí, señor. Para empezar, tenemos que fijar un poco en unos números para darnos cuenta de qué tiene que ver el premio Nobel con los judíos y después hablaremos qué tiene que ver con los sefardíes. Se dice que la población mundial está por encima de los 8.000 millones de personas. La población judía a nivel mundial somos un 0,02% de ese porcentaje. Somos unos 14 millones y pico de judíos. No hemos alcanzado todavía los 16 millones que éramos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fuimos asesinados 6 millones. De ellos, 1.500.000 eran niños. Pero vamos a centrarnos, ya empezamos con el Premio Nobel. El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas e instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones o descubrimientos que sean notables. La historia del Premio Nobel, Alfred Nobel, todo eso yo creo que la mayoría de gente lo conoce. Empezaron a entregarse en el año 1901 en pocas categorías: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz, a través de la Academia de Ciencias de Suecia, que es la que lo otorga, y a la fecha de hoy se han entregado más de 900 premios Nobel. Curiosamente, he dicho que somos el 0,02% de la población, y sin embargo los judíos han conseguido o se les ha otorgado el 20% de los premios Nobel. Es decir, hay una desproporción que tiene que ver con el tema... A mí, si me permites, Boker Sí. Tov, lo primero, buenos días, si me Boker Tov, permites... Enrique. Me llama mucho la atención una cosa que te quiero hacer. Desde la Revolución Francesa en adelante, digamos, siglo XIX, siglo XX, hay una explosión de científicos e intelectuales judíos. La aportación a la cultura occidental directamente es tremenda en todos los países donde había judíos, claro. Eso no pasaba antes, ¿no? Sí pasaba ¿sí? antes. Bueno, Sí. tenemos Spinoza, tenemos, que hablábamos el otro día, sí tenemos caso, pero no con ese nivel de... Porque es que donde te metas en el siglo XIX-XX, en cualquier rama de la ciencia o del conocimiento, hay una aportación judía apabullante, ¿no? Pero esto se debe a la difusión del conocimiento de esos dos siglos. Pero anteriormente, tú vas a la Edad Media, a la Edad Moderna, verás que judíos que tienen que ver con la ciencia, con la cultura, con las matemáticas, con la astronomía, con la astrología, con los mapas, con los descubrimientos, lo ha habido siempre. Yeah. Es decir, por algo tenemos la apertura española en el ajedrez, que el primero en publicitarla fue un judío español. Es decir, y estamos hablando del siglo XV. Sí. Y estamos hablando de ajedrez, que es una de las ciencias, el juego del ajedrez es una de las ciencias que desarrolla más el cerebro para el aprendizaje y la rapidez. Claro. Entonces, aclarado, Sí, me llamaba la ese atención, punto, pero es lógico, lo Sí, que sí, hay sí. es una difusión Sí. del conocimiento, claro. entre los premios Nobel judíos o otorgados a judíos está el 27% de la química, el 26% en medicina y física, el 40% en economía y el 11% en literatura y paz. Es decir, ahí estamos Sí, dándolo todo, como ¿no? podríamos decir. En la época moderna, en el establecimiento ya del Estado de Israel en el año 48, en 1948, tenemos ya que 13 judíos israelíes han sido premio Nobel. Somos un país muy pequeñito en Israel, por lo tanto la proporción es inmensa. Es tremenda.
Pues vamos a empezar a hablar de los premios Nobel judíos sefardíes y luego haremos una comparación de España y Portugal con los sefardíes. Muchas veces se dice, si los sefardíes no hubieran sido expulsados de España en 1492 y de Portugal en 1496, ¿qué habría pasado con la ciencia en la península ibérica? Esto contesta de alguna forma a esa pregunta que mucha gente se hace. A ver. Y vamos allá. Vamos a hacerlo por orden de la fecha de otorgamiento, del año de otorgamiento. Y tenemos al primero, que es Tobias Michael Karel Asser, hijo de Daniel Karel Asser, nacido en Ámsterdam el 28 de abril del 1838, que falleció a los 85 años el 19 de noviembre de 1913. Jurista, especialista en Derecho Internacional. Su familia se dedicaba a la jurisprudencia desde el siglo XVIII, apuntando en lo que tú decías antes, Enrique. Tomó parte en la Conferencia para la Libertad de Navegación del Rin, en la que se acordó la eliminación de algo que hoy nos preocupa a todos, y era de los aranceles portuarios. Madre mía. Después de dedicarse como profesor al Derecho Internacional y Mercantil, en 1893 abandonó la docencia para ocupar un puesto en el Consejo de Estado y presidir la primera de las conferencias de La Haya. Ya. En 1899, gracias a sus esfuerzos, se firmaron los primeros tratados internacionales modernos en derecho de familia y custodia de menores. Formó parte de los esfuerzos que dieron fruto a la creación en 1899 del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Participó en diversas conferencias internacionales, entre ellas las del Canal de Suez. En 1888 se le otorgó el grado de doctor honoris causa por las universidades de Berlín, Bolonia y Cambridge, y de Edimburgo también, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1911, junto con el escritor austríaco Alfred Hermann Frier. O sea, recibió el premio Nobel que recibió fue el de la Paz. El de la Paz. Y, por el tema jurídico, por haber estado en todas esas conferencias de La Haya, los tratados internacionales, sí, la familia, la protección de los menores. Muy bien. Y era de origen sefardita de los pasados por Portugal, ¿no? Que el otro día... De los que se fueron hacia Ámsterdam. Eso es, sí. Tenemos otro que nació en Copenhague, en Dinamarca, Niels Henrik David Born. ¿Era sefardita con ese nombre? También, sí. Por ejemplo, nos encontramos que si una mujer de origen sefardí se casa con un norteamericano, sí, adopta el apellido del marido, que puede ser de procedencia rusa, austríaca, claro, de eso, pierde el de eso, pero los hijos siguen siendo sefardíes, porque nacen de una mujer sefardí. Es la mujer la que transmite. La madre, en el judaísmo, la madre es la que transmite la herencia. David Horn nació, como decíamos, en Dinamarca el 7 de octubre de 1885 y falleció en la misma ciudad el 18 de noviembre de 1962. Su madre, hablando de la madre, Helen Adler, pertenecía a una familia judía sefardí prominente en la banca danesa y los círculos parlamentarios. Investigó la estructura atómica, base para la física moderna. Solía iniciar sus charlas y seminarios con una frase: toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes no como una aseveración, sino como una pregunta. Está bien. Nos interesa cuál es tu postura, claro, y de qué forma podemos colaborar. En 1905 fue nombrado rector de la Universidad de Copenhague. Comenzó a ejercer como profesor de física teórica en 1915 en la Universidad, en la misma de Copenhague, donde consiguió crear el Instituto Nórdico de Física Teórica, que dirigió desde 1920 hasta su fallecimiento. En 1943, huyendo de los nazis, consiguió llegar a Suecia y posteriormente se trasladó a Londres, trabajando a continuación en el proyecto Manhattan de los Álamos en Nuevo México. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922 y su hijo, Agi Niels Bohr, de su segundo matrimonio, se formó en el instituto que dirigió su padre en Dinamarca,
lo sustituyó en la dirección del mismo y también trabajó en el proyecto Manhattan y también obtuvo el Premio Nobel de Física, esta vez en 1975. Como curiosidad, tanto Niels, el padre, como su hermano menor, Harald, que fue un reconocido matemático, fue un futbolista olímpico. Anda. Y jugaron juntos en el Academics Burlock, en la que Niels era el portero. Mira. Es decir, siempre vamos a buscar el lado humano de cada uno de los personajes. Está muy bien, muy versátiles además. O sea claro. que... El tercero tenemos a Emilio Gino Segre. Nació el 1 de febrero de 1905 en Tivoli, Lazio, Italia, y fallecería a los 84 años el 22 de abril de 1989 en Lafayette, Estados Unidos. Fue profesor de física en la Universidad de Roma La Sapienza del 1932 al 36. En el 37 descubrió el elemento químico tecnecio, siendo el primero en sintetizarlo artificialmente. Estando de visita en California en el verano del 38, el gobierno fascista de Mussolini expulsó de las universidades a los judíos. Se ve que una de las cosas que les molesta siempre es el conocimiento. Y Segre pudo conseguir un permiso de emigrante por tiempo indefinido, iniciando su trabajo en el laboratorio de radiación de Berkeley como asistente de investigación con un sueldo de $300 al mes. Madre mía. Que al poco tiempo se le bajó a tan solo $166 al mes. Pues qué ojo. Sí. Pudo encontrar trabajo como profesor del Departamento de Física en la Universidad de Berkeley, en California, ya con un sueldo mejor, donde ayudó a descubrir el astato. Sí, porque peor tampoco. No podía ser, ya peor no podía ser. ¿No? Donde ayudó a descubrir el astato y el isótopo plutonio 239. Mira. De 1943 al 46 trabajó también en Los Álamos, en el proyecto Manhattan. En 1974 volvió a la Universidad de Roma, La Sapienza, como profesor de mecánica cuántica y física nuclear. Y en el año 59, en 1959, recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del antiprotón. Importantísimo. Fíjate, estaba yo pensando qué tontos o qué tonterías se hacen hacia los países. O sea, despreciar un conocimiento como este. Estoy hablando de Italia, ¿no? De la Italia de Mussolini, pero no es solamente ahí. No es. Por una presión política, cuando Mussolini en el partido fascista al principio había judíos y sí, por las presiones de Alemania pues hizo el viraje, ¿no? Que es luchar, o sea, es digamos echarte la piedra encima, ¿no? Einstein dejó Alemania Einstein, por ejemplo, ¿no? por la ascensión de los nazis. Tenemos otro, el cuarto, René Samuel Cassin. Nació el 5 de febrero de 1887 en Bayona, Francia. Ya nos es más cerca. Más cerquita, sí. Porque en Bayona es donde llegaban muchos criptojudíos huyendo de la Inquisición española y portuguesa. Y falleció a los 89 años en París, Francia, el 20 de febrero del 76. Estudió Derecho, fue profesor en Aix-en-Provence, en Lille y en París. Fue redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundador del Instituto Francés de Ciencias Administrativas y también de la UNESCO. En 1940, junto con el general Charles de Gaulle, fue uno de los portavoces de la Francia Libre, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre los años 1965 y 68. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1968 por toda una vida consagrada a la paz, la justicia y los derechos humanos, así como por sus trabajos como redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos un quinto, Salvador Edward Luria, nació en Turín, Italia. El 13 de agosto de 1912 falleció a los 78 años en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. El 6 de febrero del 2019 estudió medicina en la Universidad de Turín con Giuseppe Levi, especializándose en radiología en la Universidad de Roma. Giuseppe Levi fue el profesor de 3 premios Nobel, de Salvador Luria, de Renato Dulbecco y de Rita Levi Montalcini, de la que hablaremos también. Lo mismo que el citado Nobel Segre, tuvo que abandonar Italia por el fascismo, viajando a Marsella y de allí hacia Nueva York. Obtuvo un puesto en la Universidad de Indiana y posteriormente se trasladó a la Universidad de Illinois
y en el 59 se unió a la Universidad de Biología del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fue el primer director del Centro para la Investigación del Cáncer, algo que ahora todo el mundo se habla de esa maldita enfermedad. En el 59 él fue el primer director del centro en el MIT. Sus investigaciones sobre la replicación y mutación bacteriana fueron fundamentales para la genética molecular. Tenemos un asteroide, el asteroide 18501 Luria, que fue nombrado en su honor, que pertenece al cinturón de asteroides descubierto el 16 de julio de 1996 por el equipo del Observatorio Astronómico de Farra di Sonzo, en Italia, que tiene 2.799 kilómetros de diámetro y emplea 1.262 días en completar una órbita alrededor del Sol, y siendo su periodo de rotación de 9.418 horas. Madre mía. Juntamos lo Nobel, la medicina, la astronomía... De todas maneras, comentar, Luria, que es un apellido español, es un apellido... Este famoso Roger de Luria, que era de los almogárabes, de los... Despertaferro. Y era ese apellido español que luego pues habrá... Es que muchos de los españoles, cuando las familias que salieron de España, la mayoría pasó por Italia, claro, y algunos se quedaron en Italia. Tenemos otro que es Baruch Benacerraj Lasri, nació en Caracas, Venezuela, el 29 de octubre de 1920, y falleció en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a los 90 años, el 2 de agosto de 2011. Hijo de Abraham Benacerraj y de Henrietta Lasri, que venían de Marruecos. Desde los 5 años vivió en París, Francia, hasta los 10 que volvió a Venezuela. Cursó sus estudios en la Universidad de Columbia y en la Escuela Médica de Virginia en Richmond. Adquirió la nacionalidad norteamericana, contrajo matrimonio con Annette Dreyfus, pariente del capitán Alfred Dreyfus, el judío que fue protagonista del histórico juicio político en Francia en 1894 y que contó como testigo al corresponsal de prensa Theodor Herzl, futuro líder sionista, autor del Estado judío, el famoso Theodor Herzl, donde propuso la creación de un Estado judío independiente y soberano. En 1970, Benacerraj ingresó como profesor de patología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Elegido miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias en el 72 y de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en el 73, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980, compartido con Ronnie Porter y George Kohler. Sus investigaciones se fundamentaron en el sistema inmunitario y la función de los antígenos. Es el único premio Nobel nacido en Venezuela. Venezuela solamente tiene un premio Nobel que es sefardí. Sí, muy bien. Hay unos cuantos, ha habido unos cuantos sefardíes en Venezuela. Hablamos de otro que sería Scanetti, que nos suena más por el tema literario. En España nos suena más la literatura que la ciencia. Pero bueno. Sí, y yo creo, fíjate, yo soy de ciencias, lo siento, y yo creo que en España, de todas maneras, te oía antes, ahí ha habido científicos. Quizá lo que no ha habido son escuelas, o sea, lo que no ha habido son universidades con pensamiento científico. Con pensamiento, hombre, están las politécnicas, pero realmente desde que se crearon los colegios, desde Carlos III, tampoco a veces somos en España, nos gusta castigarnos, ¿no? Tampoco somos un país que haya despreciado tanto la ciencia. Otra cosa es la publicidad, otra cosa es... Y el que nos tengamos que ir al extranjero. Hoy en día, esto hay que decirlo, que es una verdadera vergüenza que los españoles nos tengamos que ir. O sea, formamos la gente, que ha habido una buena formación científica en España para que luego se aprovechen en Alemania, en Inglaterra. Pero esa formación que ha sido buena, el desarrollo es más individual. Por ejemplo, tenemos universidades como la de Salamanca, que fue la lumbrera en la Edad Media, la lumbrera de Europa, y hoy día, entre las primeras 1000 universidades del mundo, no aparece la Universidad de Salamanca. Debería estar, se ha dedicado a enseñar español, pero... Se ha dedicado a enseñar a aprobar.
o a probar. No a pensar. Pero las escuelas técnicas, doy fe, en España... Sí, tenemos en este momento Madrid, en Cataluña Valencia, un par de ellas, Cataluña. la Rovira i Virgili en Sí, Tarragona y sí. eso que son buenas, pero nos falta mucho. Faltan medios. Faltan, Lo que no puedes tener es una probeta para 6 alumnos, ¿no? claro. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Mi hijo, que hizo una carrera de ciencias, cuando la hizo con una calculadora. No le enseñaban los programas que existen. Que es claro. Claro. Sí. Bueno, vamos a seguir con Elías Canetti. Hijo de Jacques Canetti, nació con el apellido de la localidad de Cañete, en Cuenca. Mira. Era hijo también de Matilde Arditi, hermano de George Canetti, médico y promotor musical. Uh-huh. George Canetti, Jacques, el otro hermano, descubrió, entre otros, en Francia, a Edith Piaf, Mira. a Juliette Greco, Bueno, a Charles Aznavour, a Georges Brassens. o sea que se forró, porque realmente descubrió más que forrarse, lo mejor del principio del siglo XX. Ya, pero trabajaba para la industria discográfica, con lo cual... Que tanto la industria discográfica como la cinematográfica prácticamente son un invento judío. La influencia de los judíos, empezando por Bob Dylan y acabando pues vamos, es algo, yo no sé por qué, donde un no judío, vamos a decir, toca música pero el judío siempre tiene ese punto comercial fantástico que le hace ganar dinero donde otros se mueren de hambre, siendo a lo mejor o grandes músicos o grandes... Y eso ahora forma parte de nuestro bagaje social, digamos, del bagaje de Occidente, pero antes no pasaba, ¿no? No sé si es influencia judía, probablemente Yo no sí. lo sé porque me he dedicado al derecho, que no ha sido para ganar dinero, y durante 30 años, los últimos 33 años, a la historia, que esa no da dinero a nadie. Has elegido... He elegido mal. Tienes un ojo... He elegido mal. Bueno, vamos a ir con Elías Canetti. El idioma de su infancia fue el ladino o judeo-español. Sí. Aprendió el búlgaro para uso cotidiano y el inglés cuando su padre se trasladó a Manchester en 1911 por razones de trabajo. Habiendo fallecido su padre, volvió a Austria, donde empezó a utilizar el alemán, que sería el idioma con el que escribió. En 1921 la familia se traslada a Frankfurt, se traslada continuamente, regresando en el 29 a Viena, donde se graduó en química. Es escritor, pero está graduado en química. Y donde conoció a la escritora sefardí venetiana Obeza Tauber Calderón, sefardí sí también, está clara, con la que se casó en el 34. Magnífica escritora, ¿eh? En la biblioteca del centro tenemos libros de Beza Calderón. La leeré, no la conozco. En 1928 se vuelve a trasladar a Berlín como traductor de libros americanos. Posteriormente se vuelve a Viena. Es donde empieza su verdadera carrera literaria con El juego de los ojos, La boda y otros. En el 38, después de La noche de los cristales rotos, se va a París y luego a Londres, obteniendo la nacionalidad inglesa en el 52, y donde vivió pobremente trabajando en su obra más conocida, Masa y poder. Su esposa Beza se suicida en el 63 tras el fracaso del matrimonio, contrae un segundo matrimonio y en 1969 publica El otro proceso de Kafka, y en el 1975 las universidades de Manchester y Múnich le otorgan doctorados honoris causa y recibe en el 81 el Premio Nobel de Literatura. Su obra, escrita en alemán, explora temas como la naturaleza humana, la sociedad y la cultura. Tenemos otro que nos suena el apellido a todos, pero no es el que nos suena el apellido, sino otro del mismo apellido. Es el número 8, que es Franco Modigliani, también nacido en Roma, Italia, el 18 de junio de 1918. ¿Tenía relación con el pintor o...? Sí. Sí, en familia. Y falleció a los 85 años en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, el 25 de septiembre del 2003. Tuvo que abandonar Italia, lo mismo que los citados Nobel Segre y Luria, por el fascismo de Mussolini. En el año 1939, tras la lectura de su tesis doctoral,
emigra a Estados Unidos y en el 46 consigue la nacionalidad norteamericana. Profesor de economía en las universidades de Columbia, Illinois, New Western y Carnegie Mellon en el 62, y por 25 años trabaja en el Departamento de Economía del MIT, que ya teníamos otro anterior sí, trabajando también en el MIT. En el 85, en 1985, recibe el Premio Nobel de Ciencias Económicas por sus estudios sobre el ciclo y la hipótesis del flujo de vida de los consumidores que fueron influyentes en la economía moderna y sus análisis sobre las formas de funcionamiento de los mercados financieros. Pasamos al 9 y tenemos una mujer. A ver. Rita Levi Montalcini, nacida en Turín, en Italia, el 22 de abril de 1909, falleció en Roma a los 103 años el 29 de diciembre del 2012. A los 19 años fallece de cáncer su antigua niñera, hecho que contribuyó a que estudiara medicina. Tuvo que examinarse por libre de latín, griego y matemáticas para poder acceder a la universidad, matriculándose en la Facultad de Medicina de la Universidad de Turín. Conoció e hizo amistad con Salvador Luria, antes citado, se licenció en 1936 y al año siguiente Mussolini dictó el Manifiesto de la Raza, por la que se trasladó a Bélgica y ante la inminencia de la invasión de Bélgica en el 40 por los alemanes, volvió a Turín instalándose en un pequeño laboratorio que hizo en su dormitorio. En 1943 tuvo que esconderse con su familia en un pueblo del sur de Florencia, trabajando en condiciones precarias sobre sustancias que hoy se conocen como factores neurotróficos, que fue la base de gran parte de su posterior investigación. Al finalizar la guerra vuelve a Turín y a su universidad, y en el 47, a instancias del embriólogo alemán Victor Hamburger, aceptó su puesto de investigadora asociada en la Universidad de Washington, en el que permaneció durante 30 años. Por sus trabajos en los factores de crecimiento nervioso y la importancia de los mastocitos en la patología humana, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1986, compartido con Stanley Cohen, también judío, y Luc Montagnier. Sus investigaciones fueron fundamentales para la comprensión del desarrollo del sistema nervioso. Tenemos que decir que en el 2008 la Universidad Complutense de Madrid le otorgó el doctorado honoris causa. Vamos al 10. Claude Cohen-Tanucci, nacido en Constantina, Argelia, el 1 de abril de 1933, trabajó en la Escuela Normal Superior de París. Después de la tesis doctoral en mecánica cuántica en la Universidad de París, y se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1997 por el desarrollo de métodos para enfriar y atrapar átomos con radiación láser, compartido con Stephen Chu y William Daniel Phillips. Claude fue el supervisor doctoral del también sefardí antes citado Serge Haroche, Premio Nobel de Física en 2012. He dicho antes citado y es después citado porque es el siguiente. Bueno. Es el número 11, Serge Haroche, nació en Casablanca, Marruecos, el 11 de septiembre de 1944, hijo de Christian Bohr y Allen Adler, ganador del Premio Nobel de Física en el 2012 junto con David Wineland por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales. Desde 2001 es catedrático de Física Cuántica en el Colegio de Francia y en la Escuela Normal Superior, ambos de París. Su supervisor doctoral fue el que hemos dicho antes, Claude Cohen-Tanucci. Y el último, y no por eso menos importante, el número 12, es Patrick Modiano. Nació el 30 de julio del 45 en Boulogne-Billancourt, Francia, hijo de Albert Modiano y Luisa Colpain. Su padre era descendiente de una familia de judíos instalados en Salónica, desde donde emigraron a París, Francia. En 1968 publica su primera novela, El lugar de la estrella. Muchas de sus obras se ambientan en la época de la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El libro de familia, publicado en el 77, en 1977, es una colección de 15 relatos breves de contenido autobiográfico. En 1997 publica
Dora Bruder, basada en un caso real de una chica de 15 años secuestrada y enviada a Auschwitz. Casi todas sus obras están disponibles en español. No sé si ha de hacer publicidad en la editorial Anagrama. Sí, Y en 1972 obtiene el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. En 1978 el Premio Goncourt y en el 2014 el Premio Nobel de Literatura. Muy bien. ¿Tenemos tiempo? ¿Nos queda? Pues ahora vamos a hacer una comparativa. Venga. España y Portugal, la península ibérica, es la patria de los sefardíes. Expulsaron a los judíos en 1492 España y en el 96, en 1496 Portugal. ¿Y qué es lo que ha perdido la sociedad española? Una barbaridad. Un premio Nobel de Economía, 4 premios Nobel de Física, 2 premios Nobel de Paz, 2 premios Nobel de Literatura y 3 premios Nobel de Medicina. Pero no solamente eso, es que entre los premios Nobel de Medicina, tenemos a una mujer. Sí. Premio Nobel en 1986. Que España no tiene ningún premio Nobel femenino y Portugal tampoco. ¿Cuántos premios Nobel tenemos entre España y Portugal? 8. 6 de literatura y 2 de medicina. Esa es la diferencia. Entre los sefardíes tenemos 2 premios Nobel de literatura. Entre los premios Nobel de España y Portugal, que son 8, tenemos 6 de literatura y 2 de medicina. Pero de los 2 de medicina, uno de ellos es Severo Ochoa. Sí. Severo Ochoa, yo no sé como judío si incluirlo entre los premios Nobel español o entre los premios Nobel sefardí, porque era descendiente de una familia sefardí. También Severo Ochoa. Severo Ochoa es descendiente de sefardíes. No, Ramón y Cajal no, ¿no? No, Ramón y Cajal no. Nos libramos, nos queda uno. Nos queda uno. Es decir, si lo pusiéramos como sefardí, que él realmente, lo judío se perdió en su casa en su abuela. Su abuela fue la última. Lo tuvo muy cercano. Lo tuvo muy cercano, pero él ya no tenía nada que ver ni con el judaísmo, ni se consideraba sefardí, pero la herencia genética es la que es. Y hemos visto que tenemos de medicina a 3 premios Nobel, serían 4, y España se quedaría con, de 6 que tiene España, nos quedaríamos... Vamos a ver, voy a hacer un poco abogado del diablo, ¿no? Perfecto. Sabía que era un papel que te viene bien. Hombre, realmente me ha sido pensando en cuando has dicho la herencia genética, ¿no? Herencia genética hay mucha en España, aunque no esté reconocida como judía o sefardí. Ahí, si me permites, incluyo un pensamiento mío. Sí hay herencia genética, pero no hay utilización de esa herencia genética. Lo que no se ha mantenido es esa educación, esa cultura, y Severo Ochoa sí la mantuvo. La pudo mantener. La pudo mantener. Claro, está claro, es ahí donde yo... Pero realmente, para España sí que es cierto, y eso es un hecho reconocido, la pérdida de los sefardíes fue una pérdida de conocimiento total, muy grande. Muchos científicos que luego trabajaron aquí, o bien eran italianos, o bien eran de otros lados, porque en aquella época España recogía, pues como ahora Estados Unidos, sí, ¿no? Recogía de todos los sitios. Eso es un hecho incontestable, ¿no? Y sí me gustaría, ayudándote en tu oficio de abogado de ese ser negativo, te ayudo en ello y digo que por mi parte yo me he pasado la vida en la literatura, unas veces en la literatura jurídica y otras en la literatura de la historia, siempre rodeado de literatura, por lo tal tampoco tengo que desdeñar ni muchísimo menos la literatura. Al revés, no solamente no la desdeño, sino que aquí sí incluiría que la mayor parte de los autores o gran parte de los autores de la Edad de Oro literaria de España eran descendientes de judíos. Está claro, se ha dicho incluso Cervantes, no sé si es cierto. No es incluso, es que tenemos que incluirlo. Era tenemos que incluirlo.
Sí, se conoce que el bisabuelo de Cervantes, hay También. pruebas documentales de que Bueno, tuvo problemas con la Inquisición. El otro día lo hablamos, el hecho de que es la cultura judía enseña, hablábamos de la Torá que se estudiaba entre dos, El Talmud. el Talmud, De dos en discúlpame, dos. entre dos en dos. Claro, cuando en España prácticamente No se muy estudiaba poca nada. gente llegaba a esto. Había, hombre, estaba la iglesia que tenía realmente una función ahí, pero no eran los niños los que tenían Claro. que aprender. Hay una teoría, hay muchas teorías en el mundo, cada uno tiene la suya. Yo suelo ampararme más en las teorías de los demás porque así puedo discutirlas, porque la mía es mía y no va a ninguna parte, ¿no? Sí, sí. Pero hay una teoría que analiza por qué el norte de Europa tiene más ciencia que el sur de Europa. Y esa teoría indica que tiene que ver con la religión. En el sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, no se ha dejado discutir los libros sagrados. Se han tomado como un referente indiscutible. Es lo que te damos y eso es lo que hay. Sin embargo, el protestante, el centro y el norte de Europa, ha discutido más. Y además tiene un elemento añadido. Y es que en el sur de Europa hace buen tiempo y nos gusta tomar las cañas con los amigos. En el norte, perdona, como hace mal tiempo, la gente en casa leyendo. Voy a discrepar también. Esa teoría Masaup y la ética protestante y todas estas cosas, nunca me la he creído mucho. Comprendo que puede haber ahí. Yo pienso que estaban más bien empujados por la pobreza. Es decir, los que eran ricos antes eran los del sur. El Imperio Español llegó prácticamente hasta la Guerra de la Independencia. Pero el Imperio Español no influyó en España, porque toda la riqueza del Imperio Español se gastó en los ejércitos que España tenía. Y en mantener sí, eso está claro. En el norte de Europa. Pero precisamente los que inventaron, digamos, los que se dedicaron a la ciencia en el norte de Europa, no eran los pobres. Realmente se inventó la pequeña nobleza o gente con dinero, ya sea en Inglaterra o ya sea en los países nórdicos, ¿no? Yo creo que corresponde más bien a un esquema social. El otro día hablábamos de que en España siempre se había valorado como símbolo de riqueza la tierra. En Francia también. Correcto. ¿Vale? Y entonces están los fisiócratas y está toda esta gente, pero eso en el norte no pasaba. En el norte no había tierras cultivables o no daban lo que daban en el sur, etcétera, ¿no? Y yo creo que más bien les empujaba eso, hasta el punto de que esa revolución industrial, entre comillas, la máquina de vapor se la presentaron a Napoleón y Napoleón dijo que eso era una tontería. Fíjate el ojo que tenía. Pero tenemos Napoleón. Que ver dónde nació Napoleón. Napoleón nació en Córcega, en el sur de Europa. En el sur de Europa, ¿no? Pero quiero decir, luego se aprovechó Inglaterra, ¿no? Sí, claro. Pero está claro, yo esa teoría de la ética protestante que lleva muchos años impuesta por ahí, y se me hace a mí, a lo mejor porque soy español, y me revuelve un poco las entrañas. No, lo que pasa es que la tenemos que ver, no importa que seas español o inglés o eso, tenemos que ver desde un punto de vista muy objetivo, y entonces decir, bueno, es una de las razones. Puede haber más razones o puede haber otras razones distintas, pero sí es verdad que si lo analizas, las obras científicas de finales de la época moderna y la contemporánea, casi todas no tienen lugar en España. No, en España no tienen lugar, entre otras cosas, porque España en el siglo XIX y parte del XX, la primer tercio, era un país en decadencia absoluta, claro. ¿no? Eso es evidente. Pero hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV-XVI,
los grandes avances en medicina, en investigación, en náutica, en astronomía, se dan en la península ibérica y en España y Portugal e incluso Italia. En Italia también. Es decir, Grecia no podemos ponerla dentro. Porque era Turquía, ¿no? Era, sí, el desierto otomano, y estaban en otros. Aunque también tiene algo que ver con la ciencia. Por cierto, el otro día creo que lo comentamos, el primer libro que se imprimió en el Imperio Otomano, sí, lo imprimieron los judíos, sí, expulsados de Portugal, que llevaban los tipos de la imprenta que se habían hecho en España. Es un tema, la verdad, sí, da para rato, es muy interesante, porque por un lado es cierto lo que hablábamos del peso judío en el desarrollo de las ciencias, en la cultura occidental en general, y por qué en el norte últimamente, digamos, los últimos siglos, ha sido diferente, ¿no? Hoy en día yo tengo claro que es un tema de medios, o sea, yo creo que es un tema de instituciones. Va cambiando, pero estamos hablando de historia, y vemos también que en 3 de los 12 premios Nobel sefardíes vienen de Italia. Claro. Es decir, en Italia fueron mejor acogidos. Son cosas maravillosas. No, pero es que en Italia no se formó la nación. El otro día hablábamos, sí, de que porque de hecho la expulsión de los judíos en Inglaterra fue anterior incluso a la española, sí, ¿no? En el siglo XIII. Luego los volvieron a admitir, pero cosa que España no hizo, ¿no? Pero realmente Italia no ha existido como nación hasta principios del siglo... Sí, eran distintos. Claro, grupos. Era muy diferente, ¿no? Países, incluso lenguas que siguen existiendo, ¿no? Entonces ahí Italia no tenía, si bien estaba, digamos, es el centro católico mundial, porque eran los estados vaticanos, que entonces eran unos estados de verdad, no como ahora, realmente pues cambiaba mucho, incluso... No es lo mismo Florencia, o no era lo mismo, o la zona del Milanesado, que el sur, que también haya habido la influencia del norte de Europa en el norte de Italia. Hay universidades como la Universidad de Bolonia, sí, por ejemplo, que en medicina ha sido puntero durante muchos siglos, sí, y que sigue teniendo una importancia mayor que muchas de las universidades en España, que son de la misma época o incluso anteriores. Porque Salamanca yo no sé si es anterior a Bolonia, no tengo la fecha. Yo creo que sí, no lo sé exactamente, pero vamos, si pero es anterior... había un estudio general, que es el embrión de la universidad, por ejemplo, el estudio de Lérida es de principios del siglo XIII. Fíjate. Y luego desapareció totalmente. Claro. No ha habido esta continuidad. No, la de Salamanca, la de Alcalá de Henares, que... Bueno, pero hay el rompimiento ese, que luego se crea la Complutense, se queda ahí, y luego vuelve a nacer la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares me refiero a la original. La original. Sí, claro. Sí, está claro. Es un tema, tenemos que buscar una solución. O ponemos medios o importamos más judíos. Aquí no vamos a tener más remedio, ¿no? Yo creo que es mejor poner medios. Poner medios, ¿verdad? Yo también, sí. Y tratar bien a los judíos. Y tratar siempre, eso a los judíos y a todo el mundo. Sí, eso siempre, ¿no? Está claro. Pues muy interesante. Ha sido un tema francamente interesante. No sé cómo vamos de tiempo. Todavía dice Jaime que nos queda algo. Está bien. El tema, sin embargo, hay uno dentro de estos, aunque ha habido premios de economía que has nombrado y todo, parece que los askenazis tenían más interés por la economía que los sefardíes, ¿o es algo que me invento yo? Es que si vamos a buscar diferencias, que a mí no me gusta buscar diferencias porque creo que es siempre buscar cosas que nos unen, pero si vamos a buscar diferencias entre la sociedad, dentro del judaísmo, la sociedad sefardí y la sociedad askenaz, tenemos que ver que la sociedad sefardí es más, vamos a llamarle religiosa, y la sociedad askenaz está más en contacto con esos movimientos intelectuales, sociales, políticos del norte de Europa. Entonces, curiosamente, la mayor parte de los teóricos socialistas y comunistas nacen
entre los askenaz del norte de Europa. A mí me llama la... Fíjate, estoy pensando en los sebateos, ¿no? O sea, me vienen a la cabeza, y para el que no lo sepa, si quieres explícalo, hubo Adelante tú mismo. se llamaba Cebatí, no sé exactamente el nombre. Sebatay Sevi. Bueno, pues alguien que se declaró Mesías Sí. en el siglo XIV. Sí, es muy atrás. Claro, ¿no? De repente hubo una locura europea. Sí. Este señor pertenecía al Imperio Otomano y estuvo predicando y luego fue a Tierra Santa y este señor pues arrastró un montón de población judía de Europa a seguirle, ¿no? De Europa y del norte de África. Y del norte de África, correcto, ¿no? Pero cuando has dicho Europa, o sea, realmente no fue un fenómeno, no sé si influyó tanto en sefardíes y en askenazis. Influyó en todos, ¿no? las dos comunidades. Vale, lo digo porque eso dejó un pozo en el norte Sí. de Europa que, sin embargo, en el sur no. Luego tuvo más seguidores, bueno, ya de diverso pelaje, pero sí que ese tipo de fenómenos pienso yo que se ha dado más en el norte. No sé por qué he traído muy bien esta relación, No, pero... tenemos en la historia del judaísmo gente que de vez en cuando le ha dado la locura. Es una locura, sí, le da la de locura masas. y se cree el Mesías o cree que puede hacer de Mesías y todo eso. Hemos tenido personas de este cariz, Sí, bueno, tanto entre Sefarad como entre los askenaz. O sea, que no ha habido ahí... No. Pero yo en España no conozco ningún... Mira que... Claro, el problema no, es el desconocimiento judío. Ya, pero bueno... Sí, lo ha habido. Lo ha habido también. Sí, lo ha habido. Y ha habido gente que se ha confundido en un momento determinado con los famosos alumbrados, Sí, los movimientos, eso. iluminados. Incluso en Llerena, en Badajoz, ha habido procesos como por ejemplo David Rebuni, que fue alguien que intentó convertir al judaísmo al Papa en Roma. Tenía valor, ¿eh? Sí. Puede que cometamos muchos errores, pero el valor a los judíos creo que no nos falta. No falta. No, pero bueno, y eso del conocimiento sí tiene razón, ahí, porque incluso se estudia algo, pues al-Ándalus, la parte del Ándalus. Fue una edad de oro para el judaísmo. Eso es, que algún día nos hablarás de esto. Sí. Yo, desde luego, al-Ándalus, para mí, pues formó parte de España. No de la España como la entendemos ahora. De la península ibérica. Sí, pero todo ese pozo algo queda, ¿no? Sin llegar a estos andalucís que se creen descendientes del profeta, pero bueno, realmente todo esto ha ido quedando en España y, sin embargo, no estudiamos más que una parte de lo que somos. Claro, ¿no? el tema es que en España siempre, desde el siglo XVI, se ha despreciado aquello que no compartía una normativa establecida tanto por la administración o el Estado como con la Iglesia. Todo eso se ha despreciado. Y por lo tanto hemos despreciado la herencia de Al-Ándalus, tanto musulmana como judía, y hemos despreciado la herencia judía tanto de los reinos cristianos como de los que pasaban entre ellos, y bueno, tenemos personajes conocidos como Maimónides, que todo el mundo habla de Maimónides, aunque la mayoría de gente no sabe nada de Maimónides. Pero el Centro de Documentación y Estudios que yo dirijo, el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León es el personaje que vive a principios del siglo XIII, a caballo entre Guadalajara y Ávila. No tiene nada que ver con León, aunque a los leoneses les encanta decirlo. No hay nada que documente que él desciende de León. León es un apellido utilizado tanto por los sefardíes como por los askenazis, por todos los judíos habitualmente, y no tiene más de eso. Pero se le ha ignorado absolutamente, y es el personaje que escribió el Zohar.
Fíjate. El libro cabalístico más importante que tiene el judaísmo. Que se dice pronto. Sí. Y se hizo aquí en España por un señor llamado Moisés de León. Yo es que pienso, no sé, Isaac, si estarás de acuerdo, como España se formó, digamos, peleando, casi todos los países se han formado peleando, ¿no? Pero siempre, vamos a decir, de una manera defensiva. Primero contra los árabes, árabes y bereberes, porque no eran solo árabes. Luego contra el protestantismo, a ver si lo sé decir. O sea, España pues se levanta como defensora del catolicismo. Entonces, yo creo que eso sí que cerró de alguna manera el país a determinadas influencias. Uno de los autos de fe más importantes que hubo fue el de Valladolid, y fue contra los protestantes. Sí, claro, el protestantismo se erradicó, porque no es que no haya existido en España. En España hubo un movimiento protestante. Porque ¿no? el protestante lo que hacía era enseñarte a pensar. Y eso ni desde la administración... Esa es otra... Voy a volver al diablo este que llevo yo. Adelante. Vamos a ver, ha habido mucho cerrilismo contra los protestantes también. O sea, siempre vamos a acordarnos del pobre Miguel Servet, ¿no? O sea, ha habido mucho cerrilismo, siempre un poco... Es que, ¿sabes lo que tengo yo siempre la sensación? Una cosa es encontrarnos con disputas filosóficas y con miedo a que tú ocupes el puesto que yo tengo y tú tengas más influencia que yo y todo eso. Y otra, el análisis de en qué consiste una cosa o la otra. Son elementos diferentes. A ver, ilumíname. Por ejemplo, el protestantismo, a nivel general, ha facilitado el pensamiento. No. Sí, a nivel general, el catolicismo exactamente igual. No, el catolicismo lo que hacía era el pensamiento es mío. No, vamos a ver. Que yo recuerdo ya de pequeño, cuando los profesores iban hace muchos años de eso. En el lejano siglo pasado, como digo yo, cuando los profesores estaban cambiando, el desprecio que había por la escolástica, por ejemplo, ¿no? Como si la escolástica no hubiera aportado absolutamente nada, ¿no? Otra cosa es... Pero aportó solamente a la Iglesia. No, la escolástica era Aristóteles, la escolástica era... la escolástica era Maimónides, o sea, también... Pero Maimónides es un desconocido en España. Bueno, ya, y Aristóteles, desgraciadamente, sí, también, pero bueno, es un desconocido. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que se han apoderado de muchos conocimientos en el norte de Europa. El norte de Europa siempre plantea la cuestión racial y genética. El sur de Europa, aunque ahora es una palabra maldita, ha sido, vamos a decir, multicultural. De alguna manera, o sea, el Imperio Español se forma asumiendo culturas, a pesar de lo que he dicho antes, del Andalus y lo que pasó con los sefardíes, ¿no? Pero no es... Pero fíjate qué curioso que el tratamiento administrativo y religioso de España en la península ibérica y de España en América es totalmente diferente. Bueno, pero es que aquí no había indios. O sea, cuando tú tienes que asumir varias civilizaciones... Había judíos. Había judíos, y no, ya no había judíos. Había criptojudíos. Les echa, sí. Pero a los judíos se les integra, a los indios, a los americanos se les asume y se les integra. Eso es tan económico como la abolición de la esclavitud en Inglaterra y en Estados Unidos. O sea, es también... si tú te cargas, que luego de hecho se tuvo que hacer, ¿no?, la población que tienes, pues al final el fenómeno de la esclavitud, del traslado de gente de África a América, no era más que la búsqueda de mano de obra, como cambiar luego negros por irlandeses, como hicieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso tiene una motivación más económica que yo creo que cultural. O sea, lo que sí es cierto digamos, las leyes Isabel la Católica, etcétera, ¿no?, sin mitificar, no me quiero ir a ninguna leyenda rosa, ¿no?,
pero sí que es cierto que las leyes luego se incumplen. Ya sabemos que no todo el que estaba en América cumplía las leyes, ¿no? Son las que hacen las sociedades al final. Sí, pero fíjate qué curioso que en México la primera gramática, el primer diccionario náhuatl español se crea en el siglo XV, finales del siglo XV, principios del XVI, cuando no existía todavía una gramática de inglés o de francés. Evidentemente. Ya existía la gramática náhuatl español. Claro. ¿Por qué esa integración, esa búsqueda de compartir, los españoles la llevan a efecto en América, pero no la quieren en España? No, vamos a ver, eso está. Lebrija ya existía. Pero Lebrija era descendiente de judíos. Vaya por Dios. Lebrija era descendiente. No te cojo. Era descendiente de judíos. No, pero bueno, me da igual, sería descendiente judío, pero pertenecía a España. Y era, sí, pero fíjate que cuando Galindo, no sé, me da igual, ¿no? O sea, de Antonio de Lebrija hay una anécdota maravillosa, que es cuando Cisneros le llama para trabajar en la Biblia políglota de Alcalá de Henares. Sí. Y Cisneros y Lebrija eran muy amigos. Y él reúne a varios judeoconversos o criptojudíos o descendientes de judíos para trabajar en esa Biblia políglota. Y Antonio Nebrija, al poco de empezar a trabajar, yo creo que todavía no existían los ordenadores, pero ya se habían cruzado algún WhatsApp entre ellos, le dice, mira, yo voy a dejar el proyecto. Le dice, ¿por qué? Dice, porque no estamos traduciendo la Biblia, no la estamos traduciendo del hebreo original, sino que la estamos traduciendo de la griega. Y Cisneros le contesta, yo soy cardenal y soy regente de España. Si yo me enfrento con Roma, tengo problemas. Y entonces él dejó de trabajar en Alcalá de Henares, y cuando se terminó la políglota de Alcalá de Henares, Cisneros escribe a la Universidad de Alcalá de Henares y les dice, va a ir Antonio de Nebrija. Me lo tratan como el mejor de los profesores porque lo es. Dará clases cuando él quiera y de la materia que él quiera. Y si no quiere dar clases, no importa, sigue estando en la universidad. Y de hecho, Nebrija fallece en Alcalá de Henares y sigue siendo un gran amigo de Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros es uno de los personajes históricos que más me gustan a mí. A mí Nebrija. A ti Nebrija. A mí Nebrija. Bueno, podemos ser amigos entonces. Por cierto, que en la gramática de Nebrija, la primera gramática castellano, es cuando se refleja por escrito la ñ del idioma castellano. Que eran dos Ns, ¿no? Eran dos Ns. Eran dos Ns. Lo que pasa es que para abreviar el tiempo de escritura, había palabras que tenían unos pequeños detalles, y la N se le puso la cedilla esa que lleva encima para no tener que repetir dos Ns. Sí, o sea, era una forma de agilizar porque se hacía a mano, claro. Agilizar. Y ahora es el logo del Instituto Cervantes, que es de don Miguel de Cervantes, descendiente de judíos. Y la intentaron tocar las casas de informática para evitar... y hubo rebelión tanto aquí como en Latinoamérica, claro, como Dios manda. Yo estoy con esa rebelión. Sí, vamos. Me gustan las rebeliones. Totalmente, bueno. Muy bien. Pues nada, me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha estado muy bien, muy interesante, pero se nos ha acabado el tiempo, así que... Pues nada, os devuelvo mi espacio. Bueno, para que lo tratéis bien y con cariño. Pues muy bien, pues despídete de los amigos. Pues nada, Ereb Tov, buenas tardes y que tengáis un feliz día. El profesor, a pesar de que es judío, no tiene un espíritu comercial, no os dice que os suscribáis a este canal y que le deis a un me gusta, porque vais a ayudar a este canal que está hecho y pensado, yendo un poco a lo que decías antes, para
dar conocimiento a un hecho que hay que conocer y que es muy desconocido, como es la historia de Sefarad y de los sefardís hasta hoy. No es solamente la historia, sino la realidad presente. De acuerdo.